Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas utilizando Windows Form. Bien, donde me encuentro en la vista clientes o en la sección cliente, vista o sección que vamos a utilizar para poder registrar nuestros clientes en nuestro sistema punto de venta. Ya en este momento nosotros podemos obtener la información que nosotros ingresemos en los siguientes campos de texto y verificar qué tipo de dato es el que estamos ingresando en cada campo de texto. Ahora, lo que prosigue es crear la conexión a nuestra base de datos para poder insertar esta información a unas tablas que nosotros vamos a crear en una base de datos, bien sea en un gestor de base de datos de tipo MySQL o en un gestor de base de datos de tipo SQL Server. Bien, tenemos que pasar a nuestro Visual Studio y preparar nuestro sistema para poder realizar esas conexiones a esos dos gestores de base de datos. Bien, me encuentro en el proyecto. Pasemos a herramientas. Busquemos el administrador de paquetes. Seleccionemos administrador de paquetes. Bien, busquemos examinar. Aquí nos muestra la lista de paquetes que nosotros podemos instalar. Claramente tenemos que tener internet en nuestra PC para poder descargar estos paquetes. Ahora voy a buscar un paquete. Pueden observar que he escrito LinkU2DB y tengo el siguiente paquete. Esta librería nos permitirá crear conexiones tanto a MySQL como a SQL Server. Bien, voy a seleccionar esta librería, voy a seleccionar el proyecto Models y el proyecto View Models. En estos dos proyectos voy a instalar este paquete. Bien, y tenemos la versión de ese paquete. Hay que seleccionar la última versión, instalar, aceptar. Muy bien, se instaló el paquete. Si pasamos a lista de errores, salida, pueden observar que tenemos finalizado, correcto. Hemos instalado ese paquete. Pueden observar que ya tenemos instalado ese paquete en los siguientes proyectos, en el proyecto Models y en el proyecto View Models, ya que en estos dos proyectos vamos a utilizar esa librería. Ahora voy a instalar otra librería, MySQL Data. Ahora, si van a utilizar un gestor de base de datos de tipo SQL Server, no es necesario instalar esta librería de MySQL, pero los que van a utilizar MySQL, sí es necesario instalar esta librería, pero solo la vamos a instalar en el paquete Models. Solo aquí en este paquete vamos a instalar esta librería, instalar. Bien, vamos a seleccionar aceptar, nuevamente aceptar. Correcto, se instaló correctamente también la librería, genial. Tenemos aquí en actualizaciones, dos actualizaciones. Es muy recomendable también actualizar nuestras librerías, que todas nuestras librerías estén actualizadas. Pueden observar que tenemos que actualizar las siguientes librerías. Voy a seleccionarlas y voy a actualizarlas. Correcto, muy bien. Pueden observar que tengo las siguientes librerías instaladas. Ahora tenemos que preparar también nuestro proyecto o nuestra aplicación para poder realizar las dos conexiones, tanto a la conexión de tipo MySQL como la conexión a SQL Server, pero aquí es a su preferencia, todo de acuerdo al gestor que van a utilizar para poder almacenar la información de su aplicación. Si van a utilizar MySQL, perfecto, o si van a utilizar SQL Server. Pasemos a nuestro proyecto.
busquemos el proyecto sistema, tenemos un archivo add-config. Aquí haremos la cadena de conexión para nuestros gestores de base de datos. Después de la siguiente etiqueta, voy a colocar la siguiente etiqueta para poder crear la conexión. Y voy a colocar el cierre de esa etiqueta. Hay que observar cuidadosamente el nombre de esta etiqueta, ya que si no colocamos el nombre correspondiente, vamos a tener un error en la conexión. Ahora lo que prosigue es agregar la cadena de conexión, y para esto voy a colocar la palabra agregar, o sea, una etiqueta. Pueden observar que he colocado la palabra agregar para poder agregar una conexión, y la conexión como nombre va a contener PDHN1. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen. Ahora, con el siguiente atributo vamos a proporcionarle la cadena de conexión a nuestro servidor de base de datos, donde voy a proporcionarle la cadena de conexión para mi gestor de base de datos de tipo MySQL. He colocado server localhost punto y coma, luego el puerto, pueden observar el puerto, ahora punto y coma, database. Vamos a colocar el nombre que va a contener nuestra base de datos. Yo voy a colocarle sistema de ventas. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen a su base de datos. Ahora voy a colocar lo siguiente para poder proporcionarle el nombre de usuario que estoy utilizando para poder iniciar sesión en mi gestor de base de datos, que en esta ocasión el nombre de usuario que estoy utilizando para poder iniciar sesión en mi gestor de base de datos de tipo MySQL es root. Ahora punto y coma, luego vamos a colocar lo siguiente para poder proporcionarle el password que estamos utilizando para poder iniciar sesión en nuestro gestor de base de datos de tipo MySQL. Pero yo no estoy utilizando ninguna contraseña, por lo tanto solo voy a dejar comillas simples, punto y coma, y vamos a colocar lo siguiente para poder realizar satisfactoriamente la conexión a nuestra base de datos. Luego vamos a proporcionarle el proveedor, y es MySQL Data, MySQL Cliente. Bien, de esta forma ya tenemos la cadena de conexión a nuestro servidor de base de datos de tipo MySQL. En cada video estoy dejando el proyecto para que lo descarguen. Pueden descargar este proyecto para poder obtener la cadena de conexión al gestor de base de datos de tipo MySQL, y ustedes puedan modificarlo según a su servidor. Ahora lo que haré será agregar otra cadena de conexión. Y a esta cadena de conexión yo la llamaré PDHN2. Cuando tengamos que invocar a una de estas cadenas de conexión, lo haremos por su nombre. Voy a proporcionarle el proveedor, que es System Data SQL Cliente. Bien, la cadena de conexión. Voy a colocar Data. Luego voy a colocar el nombre de mi servidor de base de datos de tipo SQL Server. Para poder obtener el nombre del servidor tenemos que pasar a nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server. Pueden observar que me encuentro en la siguiente IDE, bien, donde tengo el nombre de mi servidor. Voy a copiarlo y voy a pegarlo. Pero esta cadena de conexión solo es para la autenticación de Windows. O sea que si nosotros estamos iniciando sesión en nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server utilizando la autenticación de Windows, bien, esta cadena es la recomendable. Pero si están utilizando un usuario y una contraseña, tendrán que proporcionarle la cadena de conexión para utilizar ese usuario y esa contraseña. Ahora coloquemos punto y coma, luego database, y vamos a colocar el nombre que va a contener nuestra base de datos, y voy a utilizar el mismo nombre.
Ahora vamos a proporcionarle lo siguiente para realizar satisfactoriamente la conexión a la base de datos de tipo SQL Server. Bien, de esta forma ya tengo las dos cadenas de conexión, la cadena de conexión para MySQL y la cadena de conexión para SQL Server. Ahora, si ustedes van a utilizar solo un gestor de base de datos, bien sea de MySQL o de SQL Server, no es necesario colocar las dos cadenas de conexión. Yo estoy colocando las dos cadenas de conexión ya que el sistema lo haré para que se conecte a los dos servidores de base de datos. Pero si ustedes solo van a utilizar uno, perfecto. Vamos a guardar. De esta forma ya tenemos nuestras cadenas de conexión. Ahora tenemos que crear la clase que vamos a utilizar para poder invocar a esta cadena de conexión. Y yo esta clase la voy a crear en el proyecto Models. Pero aquí en este proyecto voy a crear una carpeta, agregar, nueva carpeta y la llamaré conexión. Ahora dentro de esta carpeta voy a crear esa clase, clic derecho, agregar, clase. A esta clase yo la llamaré conexión, agregar. Esta clase tiene que ser pública. Y haré que herede de una clase. Vamos a colocar dos puntos, luego la siguiente clase. Esta clase es de la librería que nosotros acabamos de instalar, o sea del paquete. Tenemos el siguiente icono. Pueden observar que me está mostrando que necesitamos importar el siguiente using. Bien, correcto. Ahora vamos a crearle el método constructor a esta clase. Y el método constructor tiene que contener el mismo nombre que la clase. Voy a colocar dos puntos para poder invocar la palabra base. Con la palabra base prácticamente estamos invocando al método constructor de esta clase, de la clase que estamos heredando. Ahora, a la palabra base vamos a pasarle una cadena de texto que es el nombre de una conexión, o sea, el nombre de una de estas conexiones, bien sea PDHN1 o bien PDHN2. Pero yo estoy invocando a PDHN1, esto significa que estoy invocando a la cadena de conexión que contiene el siguiente nombre, que es para el gestor de base de datos de tipo MySQL. Esto significa que me voy a conectar al servidor de base de datos de tipo MySQL. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video donde hemos instalado los paquetes necesarios para poder realizar las conexiones a nuestros servidores de base de datos. Y hemos creado las conexiones para conectarnos a nuestras bases de datos que nosotros vamos a crear en estos gestores. Bien, espero que este video les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.